Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con el trabajo práctico número 6, que le corresponde a carga eléctrica y campo eléctrico, ley de Gauss, ¿sí? Hola Matías, ¿cómo estás? Así que bueno, vamos a comenzar con algunos ejercicios. Yo los traté de separar a los ejercicios para, para que, para que sea más fácil para cuando tengamos que practicar, ¿sí? No son muchas características, muchas variables que se preguntan, pero bueno, me parece que también está interesante para poder estudiar un poco más sencillo, creo yo. Bien, vamos a hacer entonces el trabajo práctico número 6. Vamos a usar algunas ecuaciones, que ya lo hemos visto también en el teórico. Bueno, pues fuerza va a ser igual a una constante por la multiplicación de las Q', ¿sí? Y la distancia que las separa entre ellas. Normalmente uso los subíndices y entonces puedo poner, por ejemplo, 1, 2, y la distancia que la separa a las cargas, 1, 2. Esta constante va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, vamos a trabajar también con lo que es campo eléctrico. Decimos que el campo eléctrico va a ser igual a fuerza sobre la carga. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, decimos que la fuerza es igual a la constante por la multiplicación de las cargas por la distancia que las separa, ¿sí? Reemplazando en esta ecuación, me va a quedar que el campo va a ser igual a esa constante de Q sobre R cuadrado, ¿sí? Bien. Ahí, un R nombre. Perfecto. Es ya grandes rasgos las ecuaciones con las que vamos a trabajar, y bueno, después vamos a seguir entrando con lo que es potencial y energía potencial, ¿sí? Pero ya con estas ecuaciones podemos empezar a trabajar. Empezaríamos con la primera, el ejercicio 6.1. Sería el trabajo práctico número 6, el ejercicio 1. Bien, dice, acá está. Una carga Q1 igual a 1,3 microcoulomb se coloca sobre el eje X, o sea, lo evalúa en X igual a menos 0,5 metros. La otra carga Q2 igual a 3,2 microcoulomb se coloca sobre el eje Y, en Y igual a 1,5 metros, y una Q3 igual a 2,5 microcoulomb en el origen. Calcular el vector fuerza eléctrica neta sobre Q3. O sea, me da la información que me está dando es los valores de las cargas, ¿sí? Y me da la distancia y ubica, o sea, quiere saber esa fuerza eléctrica neta en el punto Q3, ¿sí? Entonces, arrancamos como siempre, empezamos primero con los datos. Voy a tener Q1, me dice que es igual a 1,3 microcoulomb, me dice que es Q2 igual a 3,2 microcoulomb, me dice que Q3 es igual a 2,5 microcoulomb. ¿Sí? ¿Está bien? Y me indica entonces bueno, primero, yo lo primero siempre convierto, cuando pongo en la tabla de datos, paso de lo que es microcoulomb, lo paso a coulomb, ¿sí? Recordemos que para convertir, puedo decir que un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Estoy tratando de escribir chiquitito.
simplifico. Y me va a quedar igual a 1,3 por 10 a la menos 6 coulombs. Lo mismo voy a hacer con todos. Bien. Después, me da las distancias, ¿no? Me dice que se coloca sobre el eje X a un valor de X igual a menos 0,5, ¿sí? O sea que me está diciendo que la distancia al punto de origen es 0,5. Después me dice que la distancia en I del otro punto es igual a 1,5. Y después, ¿qué más me dice? Después el otro me dice que está en el origen, ¿sí? Entonces, yo podría decir, bueno, ¿cuál es el valor en este caso? Ya tenemos Q1, Q2, Q3. Entonces, el origen, aquí, ¿sí se ve? Ahí está. Bueno, positivo. Perdón, lo escribí. No se ve. Digo positivo, positivo, son esos ejes. Entonces, me dice que Q3 está en el origen. O sea que estamos acá. Este va a ser Q3. Bien. Q1 me dice que está en menos 5. Bueno, ¿hacia dónde se dibujará? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Perfecto. Entonces, trato de separar acá, por acá, pongamos que acá sea Q1. Bien. Así que mi distancia, toma acá, mi distancia R13 va a ser igual a 0,5 metros. Bien. ¿Dónde va a estar el Q2? Me dice que va a estar en 1,5, pero me dice que 1,5 igual a 1,5. Bueno, 1,5 entonces va a estar hacia arriba, ¿verdad? Estamos así. Pongámosle que sea por aquí. Q2, ¿verdad? Entonces, a ver, entonces, oye. Entonces la distancia, 1, perdón, no 1, sería 2, 3, sería igual a 1,5 metros. ¿Ok? Lo otro que me queda es, bueno, K es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por un cuadrado. Y nada más. Listo, tengo toda la información. Entonces, ¿qué me dice? Son todas cargas positivas, ¿verdad? ¿Sí o no?
Sí, profe, son todas positivas. Sí, profe. Gracias. Entonces, si son todas positivas, pero ¿cuál es el punto, mi punto de aplicación, mi punto 00? Sería Q3, ¿verdad? O sea que ese sería el inicio del vector fuerza, ¿verdad? ¿O no? Sí. Bien. O sea que entonces yo tendría la fuerza de 1, 3, iría hacia la derecha o hacia la izquierda. A la derecha, perfecto. Entonces yo tendría, dibujo acá, fuera de escala, ¿sí? Solamente quiero hacer la representación, ¿sí? 1, 3. Ahora, ¿dónde estaría hacia dónde iría la fuerza 2, 3? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Perfecto, hacia abajo. Entonces, recuerden que estoy a mano alzada, no estoy F1, la fuerza la estoy haciendo a mano alzada, pero sin un módulo, sin nada. Sin una escala, no sin un módulo, sin una escala, perdón. Entonces tengo 2, 3, tengo 1, 3, listo. Entonces, en este caso, digamos, hacemos la composición del vector y me va a quedar el vector fuerza ahí. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos la resolución gráfica. Obviamente que el ángulo que va a formar sería este, sería nuestra tita, ¿sí? Eso es lo que necesitaría encontrar. Bien, tengo la información, tengo la representación gráfica. A ver, permítanme leer el chat. Un segundín. Ah, sí, bueno, Tomás, el tema es ahí, yo tengo las dos cargas, Q1 y Q3, que interactúan. Ambas son cargas positivas. Al ser cargas positivas, no se atraen, sino se repelen, ¿sí? Pero como nuestro punto de aplicación, porque me piden que yo averigüe la fuerza, pero en el punto Q3, fíjate cómo dice, calcular el vector fuerza eléctrica neta sobre Q3, o sea que el punto inicial del vector va a ser ahí, entonces imagínate como que yo me posiciono sobre ese Q3, entonces digo, si va a ser de repulsión, entonces va a ir hacia este lado, ¿ok? No puede ir para acá porque no puede ser porque se están repeliendo, se están una por un lado y otra para el otro, ¿sí? Entonces dibujo el F1,3. Lo mismo ocurre con el 2,3. Como son ambas positivas, se repelen. El próximo ejercicio puede haber una positiva negativa y entonces ahí sí puede ser una atracción, entonces bueno, ahí cambiará nuestro dibujo. Pero en este caso, las tres son positivas, o sea que las tres se repelen desde el punto Q3. Entonces, yo aquí, bueno, dibujo F1,3, F2,3 y después de eso conformo el vector F. ¿Sí? Bien, y ahí tengo deber calcular el módulo y el ángulo, ¿sí? Módulo de dirección y sentido. ¿Se entendió, Tomás? O si alguien tiene alguna duda en esta primera parte del dibujo. Perfecto. Pero bueno, cualquier cosa me avisan o me van diciendo, ¿sí? Porque, digamos, el trato de hacer ejercicios como para que ustedes rápidamente puedan reconocer otros para poder hacerlo, ¿sí? En definitiva, fíjense que es un poco tedioso al principio hacer el tema de los datos, el tema de la representación gráfica, pero sí nos sirve en el tema, o la conversión, sí nos sirve porque a medida de que vamos avanzando, la parte mecánica la resolvemos rápidamente y después nos centramos en la parte de la resolución y podemos analizar un poco con más tiempo, ¿sí? Bien, entonces, a todo esto, entonces, ¿qué es lo que me falta saber? Para yo saber esto, necesito saber los valores de F1,3 y el valor de F2,3, ¿sí?
al tener esos valores, bueno, fíjense que están sobre los ejes, ¿sí? Así que J, pero bueno, voy a trabajar todo lo que son con vectores, y puedo calcular. Calculo este y calculo este. Después de calcular estos vectores, puedo seguir trabajando y puedo sacar la resultante, ¿sí? Recuerden como la sumatoria de la raíz cuadrada de la suma de la sumatoria de cada una de las fuerzas en el eje que le corresponde, ¿sí? Ya sea en X y en Y. Bueno, vayan trabajando. Bueno, yo ya lo escribí. Porque siempre, bueno, otra cosa. Siempre lo convierto de microculón a culón para poder trabajar, si tengo que hacer algún tipo de simplificación o algún tipo de otra tarea, me es más fácil, ¿sí? Entonces ya la tengo resuelta al haber, ¿cómo se llama? Convertido. ¿Sí? Entonces, lo que necesito que hagamos es, yo también voy a trabajar con ustedes, pero calculen el F13 y el F23 y vamos viendo los valores que nos da. Después de eso tenemos que sacar el vector F, ¿sí? Y el ángulo, ¿sí? Y ahí seguimos viéndolo todo, ¿ok? Ahí, fíjense que la distancia, perdón, me volví a olvidar, 1,13 va a ser esta distancia, que va a ser 0,5, y la distancia 2,3, que es esta. Yanela, para mí siempre lo hago porque es más fácil, siempre después le resuelve varios problemas hacia adelante. Si vos me decís, en todos los problemas debería hacerlo, y si vos me preguntás a mí en la parte práctica, me parece que es mucho más fácil, pero bueno, ustedes si no lo quieren hacer, no lo hacen después cuando lo necesiten, pero me parece a mí, al principio como que acomodamos todas las variables con las unidades que le corresponda y es más fácil para operar, pero no es obligación. Pensé hacerlo en uno lado de otro, pero no me va a dar espacio.
me queda en newton. Acá para no tener confusión. Sí. 9 exponente 9. A mí me da, a ver, dígame si está bien. 1, 3, me da 0,117 newton. Perfecto. Bueno, gracias Sol. Fíjense que ustedes tienen, vayámoslo viendo porque puede ser que yo me pueda equivocar en algún lado, ¿no? Bien. Cierre. Bien, entonces guardamos, bueno, no tengo mucho espacio en el lugar, pero bueno, cerramos, guardamos el valor de F13, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para el próximo, que va a ser el 23. Bueno, tengo una vuelta. Tengo dos. Es muy importante el tema de los subíndices porque nos ayudan por si nos olvidamos, nos equivocamos cuando estamos armando las ecuaciones, ¿sí? Perfecto. Tengo esto. Bueno, tengo 9 por 10. Acá la distancia es 2,3, dice que es 1,5 metros. Llevo al cuadrado. Y tengo el Q2 dice que vale 3,2 por 10 a la menos 6 coulomb por el Q3 me dice que es 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahí sí se ve. Perdón que ese coulomb quedó medio perdido. 6. Bueno. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces pongo 1,5 cuadrado, cuadrado. ¿Sí? 6 por 2,5 menos 6 es igual a 8 por 10 a la menos 12 coulomb. No, para ahí, ¿está bien? Sí, multiplicación. Sí. A la menos 12. Dividido 1,5 al cuadrado, cierro paréntesis, 3,55. 9 exponente a la 9 me da 0,032. Bueno, perdón, aquí, esto con esto, esto con esto y esto con esto. Y me quedan en minutos, está perfecto. Dígame si queda igual, si no. Perfecto. Bien, entonces, yo ya tengo... ¿Alguien se queda con alguna duda de esta primera parte? Ok. Entonces, ya tengo el valor de F13, el valor de F23, listo. Ahora, voy a borrar. Claro. Ahora lo que yo tengo que hacer es obtener la resultante. Bueno, permítanme poner acá. Yo voy a tener el F13, sabemos que va a ser igual a F13X, ¿verdad? Ok. Y después, el F
23 va a ser igual al F23i. Bien. En este caso nosotros vamos a tener que no tenemos, la sumatoria son ellos mismos, así que entonces no tengo más componente en X, solamente esos dos vectores, uno que está en X y otro que está en Y. Entonces voy a decir que la resultante, o sea, que ese vector F, le puedo poner R o le puedo poner F, ¿sí? Va a ser igual a, obviamente va a ser la sumatoria de los fx al cuadrado más la sumatoria de los fi al cuadrado. ¿Sí? Obviamente que acá la sumatoria de fi sería 1, 3x, y la sumatoria de fi sería esto, y la sumatoria de fx sería esto. Perdón, esto, estoy tapándolo yo, discúlpenme. ¿Sí? Este sería para x, y este sería la sumatoria de y. ¿Sí? Porque no hay otra más. Bien, entonces, los valores serían, tengo raíz cuadrada de, en x me dio que es 0,117, ¿verdad? Y el otro, el nivel da 0,032. Entonces ese valor me va a dar, a ver, 0,12 newton. Es lo que comprobemos. Bueno, si a mí me da 0,121, 0,2, está bien, 0,12, perdón. Es el móvil. ¿Sí o no? Sí, profe, da eso. Perfecto. Entonces tenemos ahí. Ahora nos faltaría sacar el ángulo, ¿verdad? Entonces yo tendría que θ es igual al arco tangente de sumatoria de FI sobre sumatoria de FX. En este caso sería el arco tangente, a ver si no queda tan feo esto, arco tangente de, ¿qué habíamos dicho? F2,3 sobre F1,3, ¿verdad? Bien, entonces tendré el valor del arco tangente me va a dar que el 2,3 obviamente va a ser con un signo negativo porque está en la parte negativa del eje Y, y que es 0,032 newton. ¿Sí? Sobre F1,13, que es el eje positivo de las X, sería positivo, y dije que vale 0,117 newton. Bien, y eso me daría dividido. Ahora, eso es, me da menos 15,29, bueno, menos 15,30, ponele que te da. Menos 15,3, pongámosle. Bien, acá lo que nos está diciendo que es menos 15,3, o sea que me está indicando este ángulo. Yo para saber este ángulo, bueno, en este caso cambio acá este θ, pongo un beta, acá sería el θ, este sería beta, y para yo obtener el beta sería igual a ¿qué? A 360 grados
menos los 15,3. Eso me estaría dando un beta de... me quedó medio un montón más. 60 menos 15,3 me da 344,7 grados. Esperen que lo voy a poner acá un poquito más acá. Lo llevo... Bueno, a ver, esperen. El beta, dijimos entonces que va a ser 360 grados menos 15,3 grados y me da un beta de 344,7 grados. Me borro acá para que no quede. Y vos fíjate, Lucas, fíjate que tenemos, permítanme. Perdón que a veces me demoro porque también estoy con el chat, ¿sí? ¿Qué ocurre? Tenemos la sumatoria en y sobre x. Obviamente, si vemos el vector que está en y, va a ser 2, 3, y está en el vector negativo. Entonces, ponemos el signo negativo y el valor que obtuvimos de del valor de F2,3. Con respecto a 1,3, como habíamos dicho acá, el 1,3 le corresponde en el componente X, ¿sí? Está sobre el eje positivo de las X. Entonces, por eso que yo le pongo los signos, entonces ahí me da menos 15, entonces ¿qué me está diciendo? Cuando vos lo ves que es menos 15, no puede darte esto menos 15, viste que yo escribí primero tita, entonces no puede ser que tita me dé menos 15. Por eso es tan importante cuando a veces le decían en primer año, en física 1, en física 2, se le dice de que representen bien, ¿por qué? Más que representen bien, que representen lo que ustedes quieren. Acá este tita, vos me podrías marcar tita, pero me lo tengo que marcar de acá a acá, y ahí me da el tita que es menos 15,3. Si no, me podés escribir si te piden, por ejemplo, con el sentido antihorario, entonces tendrá que empezar acá y termina acá. Para que sea eso, entonces, ¿qué digo? Tomo los 360, les quito los 15,3 y me marca los 344, que es que yo estoy así, y gira, hasta posicionarse ahí. Perdón que se me trabó el brazo. Ahí está. ¿Ok? Siempre por eso, a veces uno dice, oh, pero es re fácil, profe, ¿para qué me pide que siempre que grafique? El tema que el gráfico me permite a mí como todo, como docente o como estudiante, poderme ubicar rápidamente y poder saber cuánto me debería dar o por dónde debería estar el vector, toda esa información que puedo generar o puedo recoger con un pequeño gráfico para ubicarme en el problema. ¿Sí? Cric, 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 cric. Bueno, así que bueno, sería esto. Esta parte que yo les dejé acá por separado, fíjense que lo vamos a repetir mucho cuando trabajemos con el tema de, tengamos varios vectores, ¿sí? Entonces tenemos componente en X, componente en Y. Sacamos el vector resultante, que puede ser una R o F, lo que quiera, la letra que le quiera poner, pero es la resultante de ese sistema de vectores. Después de acá calculo el ángulo y estaría listo, ¿ok? Bien, y después el tema de la descomposición vectorial, que en este caso justo está sobre los ejes X y Y, entonces no hay problema, ¿sí? Listo. Pasemos, ¿alguno tuvo una duda con respecto? Es simple, pero es como el primer ejercicio como para entrar en calor. Bueno, ¿pasamos al otro? Sí. Bien, perfecto.
El otro, vamos a empezar a hacerlo, es el 6.2. El 6.2 es un poco laborioso, pero en definitiva es sobre la misma base. Lo que yo tengo que hacer acá es descomponer el vector, o sea, hago la representación gráfica, digo hacia dónde van el sentido de los vectores, y hago toda una descomposición en XY, y después hago el mismo trabajo. Voy a hacer sumatoria en X, ¿sí? Bueno, en este caso va a ser esto, va a ser sumatoria en X, en Fx, y esta va a ser la sumatoria en Fy. Entonces, es lo que va a terminar en el otro ejercicio. Y de la misma forma, llego hasta aquí, obtengo el vector resultante, el módulo del vector, y después calculo el ángulo. Y ahí termina todo el ejercicio, ¿sí? Así que bueno, vayan trabajando con el 6.2 y yo sigo escribiendo algunas cosas, ¿sí? Pero en definitiva es lo mismo. Escriban Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, conviertan de microcoulomb a coulomb, empiecen a trabajar, hagan la representación gráfica, ¿sí? Y después calculan lo que es los módulos de F1.2, 1.3, porque, a ver, y ahí lo armamos bien, ¿sí? Permítanme borrar, y ya lo leo, se lo leo para todos, y así empiezan a operar, a trabajar. Tenemos, a ver, dice, es del trabajo práctico 6, el ejercicio 2. Entonces, dice que tengo 3 cargas puntuales de 2 microcoulomb, 7 microcoulomb, menos 4 microcoulomb, ahí tenemos una carga negativa, coloca en los vértices de un triángulo equilátero, como se indica en la figura, calcular el vector fuerza eléctrica neta sobre la carga 7 microcoulomb. Bueno, en este caso, fíjense que le pone el centro del sistema, lo pone en 2 microcoulomb, pero el problema te dice que le calcule el vector de la fuerza eléctrica en el punto de 7 microcoulomb. El punto de 7 microcoulomb está en el vértice superior, ¿sí? Entonces lo que yo hago es dibujo el triángulo. En este caso yo digo que para mí va a ser Q1, Q2, Q3. Bien. ¿Qué me dice? Que Q1 y Q2 son positivos. El Q3 es negativo. Bien. Y me pide que calcule la fuerza, ¿sí? en el punto donde está la carga Q2. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero que hago es, a ver, voy a trazar con B. Dibujo un eje XY. Positivo, positivo. ¿Está bien? Entonces, ahora, debo analizar cómo van a ser los vectores, ¿sí? De fuerza. Entonces yo tengo 1, 2. Es positivo, positivo. O sea que si es positivo, positivo, se repele, ¿verdad? Entonces si se repele, entonces sobre esta misma línea, entonces dibujo F1, 2. ¿Sí o no? Sí, está bien, porque si se repelen va para el otro lado, digamos. Bien ahí, perfecto, gracias. Entonces, ahora, el 2, 3. El 2, 3 es uno positivo y uno negativo, o sea que se atraen, ¿verdad? Entonces tendré otro vector fuerza, pero voy a poner, lo voy a poner un poquito más abajo, para que me dé más espacio para. Entonces tendría acá el F, perdón, 2, 3. Listo. Bueno, tengo el 2, 3, y me dice que tiene una distancia, esto que tiene una distancia de 0,5, y me dice que el ángulo es de 60 grados, o sea que entonces
alternos, voy a tener esta misma cantidad de estos grados, van a ser lo mismo que esta, ¿sí? Y estos va a ser igual a este. Entonces, tendré 60 grados para aquí, 60 grados para acá. Entonces tengo, a ver, acá, con esto. Tengo 60 grados. Le vamos a poner algo. Tengo 60 grados y acá también tengo 60 grados. ¿Qué otra cosa debería hacer? En este caso, debería, o sea, lo que yo estoy buscando es la fuerza, ¿no? El vector fuerza. Entonces, resultante de este sistema. Entonces digo, hago una composición de estos dos vectores, entonces puedo hacer. Recuerden que lo estoy haciendo a mano alzada, así que puede haber algún error. Acá. Bueno, que ya dije que son en 60 grados, así que tiene que ser igual acá. Debería ser así. Entonces tendré, supongo yo, que tendré un vector F aquí. Bien, entonces, esa es la parte gráfica. En la parte analítica, ¿qué debería ser? Ese F1,2 y F2,3 debería ser una descomposición vectorial. Entonces, debería representar cada uno de ellos. Entonces, tendré acá F1,2i, F1,2x. Ya, se me amontona. Acá tendré el F2,3i. Y acá, está amontonado. Voy a poner acá así me queda un poquito de espacio. F2,3x. Ustedes lo pueden hacer un poquito más grande, como no haya confusión. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendré la descomposición de estos dos vectores, ¿sí? Y obviamente haré sumatoria de x, sumatoria de y. Y ¿qué otra cosa más? Obtengo el vector resultante y el ángulo. ¿Está bien? Bueno, si se entendió, sigan operando. Entonces, esa es la parte gráfica. Ahora empecemos a trabajar toda la parte analítica, ¿sí? Entonces pasamos así, 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Q3 menos que es menos 4 coulombs. Un menos 6 coulombs es igual a 1 coulomb. Voy a menos 6 coulombs igual a 1 microcoulomb. Igual a menos 6. Nuevamente, simplifico, 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 simplifico.
Profe, la distancia la tenemos como dato, ¿cierto? Sí, dice que es 0,5 metros. Ah, bien, bien. Ay, yo no lo había puesto. R, R23 igual a R, 12, 12 es igual a 0,5 metros. Listo. Me da 0,504. Mira, acá me había comido, ¿ves? Ahí está. Ahora sí. ¿Llegaron a ese valor o yo me equivoqué? No, profe, es ese. Está bien. ¿Ese? Gracias. Bien, entonces, estamos por ahí y listo, entonces ya tenemos el 1, 2. Bueno, saquemos ahora el 2, 3. Permítame borrar aquí. Así puedo tener un poquito más.
Ahí me da F23 igual a 1,008. Cuando yo pongo, se puede poner en valor absoluto. Acá el valor, si yo le pongo el valor de negativo, ¿sí? de menos 4, me va a dar el valor de F23 con menos 1,08. Ese signo menos lo que me está indicando simplemente es de que hay una fuerza de atracción, ¿sí? Y obviamente el anterior que era positivo, positivo, que me iba a dar positivo, ¿sí? Ahí nos indica que una fuerza de repulsión. Pero en este caso, prefiero que trabajemos con valores absolutos para que no se confunda cuando sigamos operando. Bien, ahora lo que necesito es que empecemos a trabajar y obtengamos los valores de F12X, el F23X, el F12Y y el F23Y. ¿Sí? Recuerden que acá este ángulo dice que son 60 grados, ese alfa sería 60 grados. Recuerden que cuando ustedes estén descomponiendo el F12 que está en primer cuadrante, no es tan problemático. El tema, recuerden que cuando están trabajando con el 2,3, están trabajando sería con menos 60, o sería 360 menos 60, y podemos trabajar con ese ángulo todo positivo. Recuerden, lo que voy a estar buscando ahora, el 1,2x, el 1,2y, el F23X y el F23Y. Después hago la sumatoria en X, sumatoria en Y, y ahí puedo conformar el vector. Te voy a borrar acá para tener un poquitito más de espacio. Yo normalmente cuando trabajo en este tipo de ejercicios de vectores, suelo poner, por ejemplo, para F1, perdón, F1, 2, ¿sí? Entonces voy a trabajar con cada uno de esos vectores, ¿no? Lo voy a hacer rápidamente. Ya descompuse ese vector. Esto es en X, esto es en Y, positivo, positivo, ¿sí? Entonces lo que yo estoy averiguando, entonces quiero saber esas dos componentes, esa proyección. Entonces, ¿qué voy a decir? Si yo quiero averiguar eso,
diré que puedo trabajar con seno primero si quieren, seno, coseno, ¿sí? Es como les guste. Seno, el seno de alfa va a ser igual SOR, es opuesto, sobre hipotenusa. Entonces, yo puedo poner opuesto sobre hipotenusa, entonces eso va a ser el opuesto, va a ser el F1, 2i. Capaz que ustedes ya lo saben bien, pero bueno, al último hago un repaso rápido. F1, 2, ¿sí? Despejo F1, 2i va a ser igual a F1, 2 por el seno del angular. ¿Verdad? Bien. Ahora, si yo opero con el coseno ahora, ya hice antes el seno, ahora el coseno de este ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa va a ser igual al SOR car adyacente sobre hipotenusa. El adyacente va a ser el F12X sobre F12. Me va a quedar F12X igual a F12 por el coseno del ángulo alfa. Déjame que lo escriba un poquitito mejor acá el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a tener, ya tengo las componentes de cada uno del vector F12, la componente NI y la componente N. Bueno, ahora lo que tiene que seguir haciendo es, ahora para F, nos queda el F2, no, sí, 2, 3. 2, 3. Bueno, hagamos de la misma forma. Es lerdo estos ejercicios porque son de mucha operación, pero bueno, ni así. Recuerden que ahora el 2, 3, a ver si me queda espacio, lo dibujo acá. Está por aquí. Entonces tenía, ese es el F2, 3. Entonces al descomponerlo, me queda F2, 3 en X y el F2, 3 en Y. Bien, entonces, acá lo que me había dicho era que el ángulo era un ángulo de 60 grados, en este caso sería menos 60, si lo consigo de acá para acá, y si no, podría trabajarlo directamente como un ángulo de 360 menos los 60, ¿sí? Me darían los 300 grados, que sería esto. Ahí trabajaríamos con el ángulo barrido, digamos, ¿cierto? Claro, a mí me gusta, sé que es un poco, no sé si tedioso o qué, pero el tema es que vos al barrer de esta forma directamente te da los signos, entonces es más fácil trabajar. Si no, si vos trabajas siempre con primer cuadrante, es como, ¿te acuerdas como habíamos visto la otra vez? Si, vos primer cuadrante es como esto, lo transportás a primer cuadrante y trabajás, pero ahí tenés que recordar cómo es la sumatoria. Tenés que sumar y restar vectores, porque si vos trabajás todo en primer cuadrante y vos pensás que todo se suma, ahí el primer error. Entonces yo para olvidarme o desentenderme de esto, directamente lo barro completo en sentido antihorario, entonces solo me va a ir dando o devolviendo el signo que le corresponde a cada vector, donde está apoyado. Pero de nuevo, es como cada uno le guste trabajar, eso no es problema, porque es matemática, así que no hay grado. Pero yo trabajo de esta forma porque ahí nomás me dé el ángulo. Perdón, no me dé el ángulo, me estoy diciendo mal, que directamente me dé el signo. ¿Se entendió? Creo que fue Leandro que me dijo el comentario.
Sí, profe, se entendió, re bien. Ah, perfecto, Gracias. perfecto. No, por favor. Está bien que me digas así, porque entonces, si alguno tuvo esa duda, entonces ahí no la vamos salvando. El seno de beta es eso. El opuesto va a ser el F23i sobre F23. Bien. Entonces ahora, espejo F23i es igual a seno de beta. Ahí me quedó. Ahí está. Le voy a poner un verdecito acá así como para que separe un poquito esto. Y acá voy a poner coseno de beta es adyacente sobre hipotenusa. Es igual a adyacente, va a ser F23X sobre F23. Perfecto. Entonces ahora voy a poner F23X es igual a F23 por el coseno de beta. Bien. Recuerden que yo acá puse mi beta. A ver si me entra acá. A ver, acá me entra. Entonces yo dije que mi beta va a ser igual a 360 menos menos el alfa, vamos que son 60 grados, ¿sí? Así que son 360 menos 60 grados es igual a 300 grados. ¿Sí? Si ustedes quieren operar distinto y quieren trabajar como si fuera todo primer cuadrante, recuerden que después tienen que asignarle signos para que puedan hacer esa suma algebraica, ¿verdad? Bueno, se nos pasó bastante la hora con esto, pero bueno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesor. Perfecto. Yo les pido disculpas porque es un poco pesadito, pero van a ver que los otros van a ser más fáciles, entendiendo esto. Bueno, a todo esto, yo ya tengo entonces, ya descompuse esto y esto, entonces lo que yo me falta hacer ahora es, bueno, obviamente ponerle los valores y calcular, y me dice que voy a hacer la sumatoria en X, sumatoria en Y. Al hacer la sumatoria en X, sumatoria en Y, quiere decir que todo lo que está en X hago una suma algebraica y lo que está en Y hago una suma algebraica, y de eso de ahí trabajo para obtener el vector resultante. ¿Ok? ¿Obtuvieron el valor de, alguien tiene un valor del F12i? Sí, profe, 0,252 newton. Después en Y. Ah, no, en ese, el que dije recién es en X. A ver, en Y, ¿cuánto te da? Ah, 0,436 Apa. newton. Si no lo hice mal. A ver, pará, porque puede ser que yo, a ver. No, a lo mejor lo tengo mal, ¿eh? No, espere, tranquilo, que lo veamos. A ver, tengo, sería el seno de 60 grados por 0,504, ¿verdad? Ah, tenés razón. Sí, sí, muy bien. Por eso les digo, porque puede ser de que yo tenga otra cosa, o que haya escrito, o puse otro valorcito. Ahí está, vamos a ponerlo. Creo que quedó peor, ¿no? Bien, entonces dijimos que acá este da 0, no, acá. A ver, 0,436. ¿Sí? Newton. Bien. ¿Cuándo te da el 1,2x?
Leandro. 0, ahí está, 0,252 newton. 0,252 newton. Che, si alguien tiene Sí. otro valor, cante, ¿no? No, da lo mismo. Perfecto. Tenemos este. ¿Cuánto te da? ¿Usaste el beta de cuánto, Leandro? De 300. Bien ahí. Ahora, decime cuánto te da este. En I me da negativo. Bien. Me da ¿Cuánto? menos 0,873 newton. Perfecto. Y en X, 0,504 0,504. Perfecto. newton. Newton. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense cómo, o sea, rápidamente a eso voy. Miren acá cómo le digo, ¿eh? Te da positivo, te da positivo. ¿Es correcto? Sí, mira, te da sobre el eje positivo, sobre el eje positivo. ¿Está? Ahora, vos revisás, perdón que me he entendido mal. Da positivo y da positivo. Entonces, fíjense que coincide con los valores que ustedes están obteniendo. Ahora yo paso a este. Yo trabajo con el beta de 300 grados, o sea, barrido completo, todo el sentido antihorario. Entonces, ¿qué ocurre? Acá el F23I me da negativo. ¿Es correcto? Sí, porque hacia abajo habíamos puesto que este I es negativo y acá, bueno, X positivo. Acá el E23X debería darme positivo, me da positivo. ¿Se dan cuenta cómo yo voy comparando y puedo ver si me he equivocado en alguna parte? ¿Se entendió la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe, se Bien. entiende re bien. Si los alumnos de su compañero hubiera puesto 60 grados, ¿qué te hubiera dado? Te da positivo. Te da positivo. Ojo, cuando vos tuvieras que hacer la suma algebraica del 2, 3i, ahí se arma el problema porque vos le pones positivo y te debería dar negativo, entonces ahí te da cualquier cosa. Pero, por eso siempre les digo, hagan el gráfico general para que entonces rápidamente puedan saber si están bien o están mal lo que están calculando, ¿sí? Por eso siempre les recomiendo, hagan la parte analítica y la parte gráfica, aunque no se la pidan. Entonces, ya tuve esto, tengo los valores, ahora lo que debo hacer es la sumatoria en X y sumatoria en Y. Voy a empezar, permítanme que voy a escribir, a ver aquí, F1, 2i va a ser igual a 0,436 newton, el F, donde tengo el otro i, F23i, me dice que da menos 0,873 newton, después en X me da F12X igual a 0,252 newton, y recuerden que solamente estoy anotando, capaz que no se ve todo, pero simplemente es una anotación rápida, ¿no? F23X es igual a 0,504 newton. Listo. Entonces, esos son los valores que tengo. Permítanme borrar. Entonces, yo ya hice todo este laburazo, ¿está? Bien. Ahora, yo digo, sumatoria de F, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumatoria de Fx, sumatoria de Fi. La sumatoria de Fx, ¿cuál va a ser la sumatoria de Fi? Todo lo que están en X. La sumatoria que están en X va a ser el F12X, ¿sí? Más F23 en X. Mi pregunta es, esa sería la suma, ¿verdad? Porque una suma. ¿Qué ocurre acá? Déjenme que el dibujo acá así, entonces me quedo ordenadito. Acá voy a poner el F12i más el F23i. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Yo pongo sumatoria de Fx y digo F12x, ahí está, es 0,252 newton, más F23x, acá está, 0,504 newton. Recuerden que si yo me equivoco, peguen el grito, ¿no? Acá tengo la sumatoria de Fx, a ver, según esto 0,252 más 0,504. A ver, puede ser que 0,756. Sí. Bien, tenemos este.
dio positivo. Da para este lado. Bien, vamos en I. En I, ¿qué tengo? L12I me dice que es 0,436 Newton. Y en 2,3 I me dice que es negativo. Escribo negativo. Menos 0,873 Newton. Y eso me va a dar un valor de 0,436 menos 0,873. Me da un valor de menos 0,437 Newton. Esa es la sumatoria en FI. Perfecto, muy bien, bien Yanela, bien, bien Tomás, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces yo ya sé en dónde va a estar mi vector. O sea, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Yo tengo sobre el eje XY, voy a tener el vector sumatoria de X en positivo, y el Y va a estar sobre el eje negativo. O sea que voy a tener acá la sumatoria de FI. Entonces, ¿hacia dónde va a estar el vector? ¿Está? En el cuarto cuadrante, digamos. Eso, ¿ves? Entonces, te das cuenta que yo todavía no calculé nada, pero yo ya sé dónde va a estar. ¿Sí? Eso es. Entonces, ya tengo la sumatoria de X y sumatoria de Y. Entonces, ahora, permítanme borrar aquí. Bueno, obviamente queda más aquí. Entonces digo que esta, pongámosle F, que va a ser la resultante, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la sumatoria de Fx al cuadrado más la sumatoria de Fi al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo elevemos al cuadrado. No lo escribo porque si no ya no me queda más espacio. Entonces resolvámoslo a ver cuánto nos da. Es 0, más puede ser que le da 0,87. Sí, profe, da eso. De 10. Vamos, vamos. Listo. Tenemos entonces la F. Ahora, lo único que nos está faltando sería sacar el ángulo. Entonces, el ángulo, ¿cómo era? Θ es igual al arco tangente de sumatoria de FI sobre sumatoria de FX. Bien. Entonces, si hacemos la sumatoria de FX, a ver si me alcanza, tengo lugar a ver. Vamos a ver. Va a ser, no, parece que no va a ir. Bueno, θ igual a, por acá, arco tangente de I, dijimos que era I, acá, es menos 0,437 Newton, y el X va a ser 0,756 Newton. Entonces, a ver, calculémoslo. Me dice que, acá. Igual. Menos 30 grados le da. Sí, Bien. profe. Entonces, fíjense que le dan menos 30. Así, usted no lo termina acá y me digan, che, Tita me da menos 30. Porque le ha pasado como el primer año que no terminaron de terminar de representarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo debo hacer, tengo con toda la descomposición vectorial que ya hicieron, entonces me va a quedar, solamente voy a dibujar el ángulo resultante, F. Entonces, cuando vos te da ese menos 30, vos deberías dibujar, decir, bueno, vamos a ver con rojo. Ese es θ. Pero recuerden que a veces les piden de que lo hagan con el sentido antihorario. Entonces, para el sentido antihorario deberíamos agarrar desde aquí hasta acá. Y ese sería, pongámosle, beta. Entonces, ese beta va a ser igual a 360 grados menos ese θ.
A veces, ¿no? En algunos libros, en lugar de poner beta, te ponen tita prima. Tita prima. Ahí está. Entonces te va a quedar que el tita prima va a ser igual a 360 grados menos los 30 grados, y te va a quedar un tita prima igual a 330 grados. ¡Tarán! Perfecto. Bueno, sé que es re largo este ejercicio, pero el tema de que este ejercicio tiene de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier otra cosa, cualquier otro ejercicio que ustedes tengan que hacer, se hace en la base de esto. Entonces, no van a tener problemas, ¿sí? Para poder resolver los otros. Cualquier otro que se les presente, lo van a poder resolver fácilmente. ¿Se entendió? Perdón que le robé un minutito más de las 6, pero se entendió cómo es la metodología, ¿verdad? Perfecto, gracias Tomás. Bien, Lucas, todo. El tema es eso, viste, dedicarle tiempo. Parece medio tedioso, pero hay que acomodarlo, y entonces rápidamente podés revisar si algo no te queda bien, pues sí, pero como algo me estoy fallando, o por ejemplo en la sumatoria, si hubieras puesto, como habíamos hablado, todo en primer cuadrante, esto lo hubieras puesto positivo, entonces ya te da otra cosa. Al darte positivo, te daba en primer cuadrante, entonces vos decís, no puede ser. ¿Sí? Bueno, perfecto, terminamos con este. No hicimos mucho ejercicio, pero hicimos un ejercicio que son largos. Bueno, voy a cortar la grabación para que ya nos quede guardado para el resto de los alumnos que quieran revisar, o ustedes mismos que quieran volver a revisar cómo lo hicimos, ¿sí? Y yo les voy a dejar algunos deberes, ¿sí? Permítanme que corte la grabación.